buenos días. Bueno, así llegamos al último estudio de 1 Pedro, los últimos versículos del capítulo 5, y completamos estas actitudes fundamentales de la mente cristiana. En estos versículos vamos a ver del capítulo 5, del verso 9 al 14, estas características de la mente cristiana. Nos va a decir, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Hemos visto ya los 5 primeras características de la mente espiritual en la lección anterior y hoy vamos a ver los que siguen. Pedro va a enfocar la última sección de su carta en las actitudes piadosas necesarias para producir una mente espiritual. O sea, va a llevar a sus lectores a considerar las actitudes cristianas esenciales. Hoy vamos a ver desde la 6, la fortaleza. Y tenemos basado en el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Pedro exhorta a tener una mente resuelta para poder resistir a Satanás, firmes en la fe, una mente con convicción. Resistir es tomar posición en contra. Firmes es hacer de esa posición algo sólido, equilibrado en ambos extremos, sólidamente fijos en la fe. Fe viene de la palabra del griego pistei, que es objetiva, o sea, constituye la revelación bíblica, el objeto de la fe se refiere, y es la revelación bíblica que se halla en todo el cuerpo de la verdad revelada contenida en la Escritura. Fe es lo que Dios ha revelado de sí mismo, creer en esa doctrina. La fe constituye toda esa revelación bíblica. Es el credo en que creemos, es la enseñanza de la iglesia cristiana. Y en Gálatas dice: solamente oían decir a aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Predica la fe, se refiere a la doctrina de Cristo. Después nos va a decir en Efesios un Señor, una fe, un bautismo, y después hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad de la fe se muestra que la fe es algo objetivo, es toda la doctrina, es nuestro credo. Y en Filipenses nos va a decir que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fortaleza. Firmes en la fe. Es un llamado a conocer y creer la doctrina. Ser exigentes para distinguir la verdad del error, tener discernimiento, estar dispuestos a defender la verdad y a poner al descubierto el error, firmes en la doctrina bíblica, que es el sólido apoyo para poder resistir constantemente a Satanás y no ceder a su engaño. Nos dice en Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea,
los demonios van a tratar de sacar de la fe, y Satanás es mentiroso, padre de mentira, y está buscando engañar a las personas y hacerlos ceder de la fe, apartarlos de la fe. Pero dice, una fe verdadera, si estamos firmes en la fe, conociendo lo que Dios dice en su palabra, vamos a poder distinguir claramente cuál es el error, y vamos a poder apoyarnos firmemente en esto que creemos. En Judas nos va a decir: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que luchen por esa fe, por esa doctrina que se les ha enseñado, que los apóstoles le han transmitido. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, ya lo hemos leído. Estad firme, posición es el resultado de la fiel dirección que los pastores han dado. O sea, firmes en la posición, y esa posición firme es un resultado de si han tenido los fieles, los hermanos, una buena dirección de parte de los ancianos y de los pastores, le han enseñado realmente los fundamentos. Nos va a decir entonces, para que no seamos ya, en Efesios 4:14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, si nosotros no estamos firmes en la fe, vamos a ser llevados como niños fluctuantes, vamos a ser llevados por vientos extraños, porque no vamos a saber firmemente en qué creemos y cuáles son nuestro apoyo. Por eso la verdadera palabra, o sea, la doctrina bíblica, obedecida fielmente, es la única manera segura de resistir al mentiroso y engañador, que con sus artimañas de error. ¿Cuáles son estas artimañas? Ideologías, argumentos, filosofías, sistemas satánicos de pensamientos. Todas estas estrategias podemos vencerlas si realmente estamos obedeciendo firmemente la doctrina bíblica. En Corintios nos va a decir que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que estar llevando cada pensamiento a la doctrina, examinarlo con la palabra. Si ese pensamiento obedece a Cristo, entonces vamos a poder destruir esa fortaleza, que son sistemas de pensamientos satánicos que se levantan contra Dios y están en nuestra mente, y muchas veces llenan nuestra mente, nuestros pensamientos nos llenan de ansiedad. Son puntos de vista antibíblicos que cautivan a las personas y que solo se pueden destruir con la verdad. Pedro va a concluir esta sección con un mensaje de confianza para sus lectores. Mientras perseveran con humildad, con sumisión y de manera valiente y vigilante, no están solos en medio de su sufrimiento, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los cristianos, en el lugar del mundo que estén, han experimentado o van a experimentar ataques del enemigo. Pero Dios lo permite. Dios es el que está en el control. Y si Dios lo permite, pues tiene un propósito para lograr su perfecta obra en la vida de sus elegidos. En 2 Corintios nos va a decir: de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también somos compañeros en la consolación. No están solos. Aquellos que están sufriendo, sepan que estos padecimientos y esas luchas que vos tenés, hermano,
también la tienen otros hermanos, de diferente manera, pero cada uno sufre en este mundo porque tenemos un adversario, el diablo, que anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero nos va a decir más. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. La esperanza proporciona a los creyentes un ambiente de confianza, ya que en esta vida tiene dificultades y tribulaciones, pero cuentan con una continua obra del Señor, que está santificándolos a través de esas tribulaciones. Y pueden contar con que después de ese tiempo de tribulación, Dios los va a glorificar en el cielo. La esperanza nos asegura que Dios está con nosotros y Dios está haciendo una obra en cada una de nuestras vidas, santificándonos y también Él nos va a llevar con Él al cielo y nos va a glorificar. Dice, Cristo es fiel sobre su casa, esa casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma. O sea, tenemos una ancla segura que es la esperanza. Esta esperanza de la vida eterna, la cual que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza nuestra es saber que Cristo está con nosotros. Mientras estamos en este mundo, Dios está obrando en nuestra vida y un día vamos a estar con Él en el cielo. Este futuro glorioso solo puede venir después que hayas padecido un poco de tiempo. Es necesario padecer un poco de tiempo, el Señor se lo dijo a Saulo. Así van a poder apreciar plenamente ese futuro. En Romanos nos va a decir, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy tenemos un poco de aflicción, pero comparado con la gloria, no podemos compararlas, no tienen punto de comparación. Entrar en la gloria eterna de Dios es algo que sucede después que los creyentes han experimentado un breve periodo de sufrimiento. Breve, comparado con la gloria de la eternidad. Ese Dios es el Dios de toda gracia. Es un título glorioso, precioso del Señor. Pablo también le llama Dios de toda consolación. Pero a mí me encanta este nombre que le da Pedro, porque Pedro va a hablar en esta carta de la gracia de Dios. Va a presentar de todas esas bendiciones, esa multiforme gracia de Dios que se muestra de diferentes colores y para cada una de las circunstancias de la vida. Dios tiene una gracia, Dios tiene un favor, Dios tiene una bendición, Dios tiene un bien que fluye de su trono. Por eso es el Dios de toda gracia. Y Dios ha prometido gracia para la eternidad. Pero Dios provee gracia para el presente, para fortalecer a los creyentes, para formar su carácter. Y esta variada gracia que Pedro ha descrito a lo largo de la carta es esa riqueza que fluye de Dios. En 2 Corintios nos va a decir, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. O sea, lo que nos ayuda a conducirnos en este mundo de una forma correcta, para vivir con temor de Dios y en obediencia, es su gracia. Su gracia nos capacita, su gracia nos fortalece, su gracia nos ilumina, su gracia nos da sabiduría. Toda esa gracia maravillosa, que es ese favor que no merecemos, fluye del trono de Dios para que podamos conducirnos en este mundo. Por eso nos va a decir en Hebreos que es una buena cosa afirmar el corazón con la gracia, fortalecerse con la gracia. Y en 2 Pedro, el último versículo, nos va a decir que hay que crecer en esta gracia. Este Dios de toda gracia nos ha llamado. Es una convocatoria divina, un mandato real que no puede ser desobedecido. Nos llamó. Esta
palabra que nos llamó. Pedro viene diciendo desde los primeros versículos de la carta que hemos sido llamados. Nos ha llamado para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos ha llamado a la santidad, nos ha llamado a su luz maravillosa, nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa y nos ha llamado a servir. Dios llama. Dios llama porque quiere compartir su gloria eterna, quiere compartir esa gracia maravillosa. Dios nos llama para hacernos parte de la gloria en Jesucristo. O sea, en Cristo, a través de Cristo, tenemos gloria. Esta gloria, la gloria de su gracia, que es Cristo en nosotros. Esa gloria de los santos, ¿qué será? Será ser semejantes a Jesucristo. O sea, la gloria es en Cristo. Que nosotros podamos, Dios va dando esa gracia y va llenándonos de su gracia para mostrar que brillemos con la gloria de Cristo. Y esa gloria de Cristo se empieza a manifestar en este mundo, en la vida de los hijos de Dios y en la vida de los hijos de Dios que han sido probados, santificados. Pero esa gloria es hacernos a cada uno de nosotros, seres indignos e imperfectos, semejantes a Cristo. Esa es la gloria que Dios quiere mostrar en nosotros. Por eso en 1 Juan nos va a decir, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en Filipenses 3:20 dice, esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La gloria de los santos será ser semejante a Jesucristo. Debido a este objetivo, Dios mismo y personalmente se ocupa en usar el padecimiento de los creyentes para moldearlos a imagen de Cristo. A este proceso santificador de maduración espiritual por parte de Dios, Pedro los describe en forma concisa con 4 palabras que son sinónimos. O sea, Dios quiere, la gloria de los santos es ser semejante a Jesucristo. Y ese Dios mismo va a hacer esta tarea personalmente en cada uno de los creyentes. Ese padecimiento que Él permite lo va a estar usando y va a estar moldeándonos a través de eso. A la imagen de Cristo. Está formando la imagen de Cristo en tu vida y en la mía. ¿Cuáles son estas palabras que va a hacer Dios en nosotros? Nos va a perfeccionar. O sea, va a llevar a la plenitud, nos va a restaurar, se refiere a arreglar lo que está roto, así queda íntegro y de nuevo. Cada uno de nosotros hemos venido a Cristo y hemos venido con áreas de nuestra vida rotas, arruinadas por el pecado, y el Señor quiere restaurar, arreglar esas cosas. Esto es perfeccionar. Después, cuando hablamos de afirmar, es conformar, ratificar, afirmar en una convicción. Después vamos a hablar de fortalecer, es confirmar a ser fuertes en la fe. Fortaleza es robustecer. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le encargó a Pedro. En Lucas le va a decir, yo he rogado por ti que tu fe no falte, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le ha dicho a Pedro que él lo va a negar, pero vos tenés que hacer una tarea después que volvás. Confirmar a los hermanos. Fortalece a los hermanos para que confíen en mí. Fortalécelos, Pedro, porque después de pasar esa etapa de sufrimiento, vos vas a estar capacitado para poder fortalecer a los hermanos. Establezca, o sea, hará estable. Quiere decir firmes en un fundamento, poner un cimiento. Todos estos términos connotan fortaleza, inamovilidad, que Dios quiere que todos los creyentes tengan mientras enfrentan la batalla espiritual. Dios los establece en la verdad de la revelación divina, donde permanecen en fe y constancia hasta que comprendan su gloria eterna. En Efesios nos va a decir, fortaleceos por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleza de la fuerza de Dios, inamovilidad, eso es lo que Dios da a los creyentes. Es que Dios está poniéndose a la par de ellos para que los creyentes estén fuertes, así como Dios le dijo a Jeremías, yo estoy contigo y voy a estar fortaleciéndote, haciéndote como una columna, como un muro. Esto es lo que Dios está haciendo en la vida de los hijos de Dios, está
obrando a través de las circunstancias para que ellos sean fuertes, inamovibles y puedan estar firmes contra esas acechanzas, puedan estar perfeccionados, afirmados. Ahora, este párrafo, Pedro, va a terminar con una doxología de regocijo. Al contemplar esa gracia divina mencionada, se siente abrumado por la idea de la santificación, de la glorificación, y lo hace también con el fin de ilustrar una mentalidad de adoración. Cuando pensamos en las bendiciones espirituales que tenemos, cuando pensamos en esta gracia maravillosa, cuando pensamos en lo que Dios hace en nuestra vida, que aún las cosas feas las transforma para un bien mayor, y Él está santificándonos y está perfeccionándonos y está juntando los pedazos de nuestra vida a través de esas circunstancias para que nosotros podamos estar completos, sanos, felices. Cuando entendemos todo esto, no sale otra cosa a nuestro corazón que darle a Él la gloria. Porque Él tiene el imperio sobre todas las cosas, es el dueño de todas las cosas por los siglos de los siglos. El imperio es una capacidad de dominar, una fortaleza para tener todo el universo bajo su control soberano e intocable. En el Salmo dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él es el dueño, es el que domina y está por encima de todo el universo, Él es el creador y Él es el que da las órdenes. Esto nos da confianza para echar nuestra ansiedad sobre Él. Él es el fuerte, inamovible, y Él es el que tiene el imperio. Entonces podemos confiar, apoyarnos, echar todo lo que nos preocupa, el futuro, qué va a pasar mañana, qué haremos, cómo terminará esta pandemia, cómo se va a solucionar la economía. Toda nuestra ansiedad sobre Él y vamos a poder mantenernos firmes contra el enemigo que viene con pensamientos que nos debilitan. Vamos a tener esperanza en el proceso de sufrimiento, porque sabemos que eso nos santifica y sabemos que el Señor nos va a dar una recompensa celestial. Esto debe llevar las mentes de los creyentes con una actitud de alabanza y adoración, sabiendo que Dios tiene todo el poder, la sabiduría, la autoridad, la soberanía. Él es digno de toda alabanza y adoración, que todos los santos puedan rendirle. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos se atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. O sea, Él señorea, Él atalaya, Él ve todas las cosas. ¿Cómo no vamos a adorarle a Él sabiendo que Él es el dueño, es el soberano, es el todopoderoso? Toda la autoridad tiene Él, porque Él tiene el imperio. Entonces nos postramos ante Él porque Él es el único digno de toda alabanza y adoración. Después hay otras características que se evidencian en los creyentes fieles de la mente cristiana, pero estas dos características que nos faltaban, están en la sección de los saludos finales, porque esa sección ilustran varias características más de la mente cristiana, las cuales son evidentes en otros cristianos: fidelidad y amor. Fidelidad, y va a poner por ejemplo de fidelidad a Silvano, que tengo por hermano fiel. Fidelidad. Silvano es un fiel siervo de Cristo, un compañero leal de Pedro. Era también llamado Silas, el que viajó con Pablo, que ayudó a Pedro a escribir esta carta. Fue el amanuense a quien Pedro le dictó la carta. Era un hermano fiel, un modelo de fidelidad de la verdad para la iglesia. Nos dice en Hechos que era respetado en la iglesia, era uno de los hermanos fieles e importantes de la iglesia primitiva, ahí en el concilio de Hechos 15. Después nos va a decir que ellos fueron elegidos para que lleven
las cartas a todas las iglesias que se habían formado saliendo de Jerusalén. ¿Y qué hacían ellos? No solo llevaban la carta, dice, como ellos también eran profetas, Judas y Silas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Silas era un fiel hijo de Dios, era un fiel siervo del Señor, pero era también profeta porque hablaba palabras de Dios, esto es decir, profeta. Consolaban, confirmaban a los hermanos. Y dice que cuando fueron apresados en Filipos con Pablo, Silas y Pablo estaban cantando himnos en la cárcel con los pies puestos en el cepo y Dios los sacó de ahí. Un hombre lleno de fe, un siervo fiel, un ejemplo de fidelidad. Esta fidelidad de Silvano fue usada para que Pedro le dé la carta a Silvano y le dé el encargo que vaya por esas iglesias, lleve la carta. Pedro ya está en Roma. Pensamos que ya Pedro no volvió, fue muerto muy poco tiempo después, pero Silvano llevó esta carta a las iglesias a quienes estaba dirigida, a estas iglesias que estaban en la dispersión, y les lleva, y Silvano tenía que explicar esta carta a los hermanos. Y dice que esta carta que fue llevada por Silvano, ha sido escrita brevemente. Para Pablo es breve porque a él le hubiera gustado explicar muchísimo más, pero era para amonestar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios, para mostrar que esta es la verdadera gracia de Dios. La gracia predicada por los apóstoles, explicada en esta carta de Pedro, es genuina, es verdadera, es la misma gracia que todos los creyentes deben aceptar por fe. Pedro da testimonio de lo confiable que es esta gracia predicada por el mensaje que han oído, y es el mayor aliento que Pedro les puede dar en medio de sus sufrimientos. Ellos están inmersos, sumergidos en esta gracia bendita y deben crecer en ella, y se crecer de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está esta otra palabrita, el amor. La iglesia que está en Babilonia, es esos elegidos de Dios que están allí con Pedro en este momento, mandan cariños llenos de amor a los hermanos que están tan lejos en kilómetros, pero que están cerca de su corazón. La iglesia que está en Babilonia es la iglesia que está en la capital del imperio. Esta palabra Babilonia es un código, un sentido figurado. Pedro la usa para referirse a Roma, porque Roma representa el sistema mundial controlado por el anticristo. Ya en Apocalipsis se la llama a Babilonia, se la llama Roma. Es el lugar de donde Pedro escribe y donde se originó e incrementó la persecución. Pedro no podía exponer a los hermanos, no podía decir, los hermanos que están aquí conmigo los saludan, porque Pedro estaba siendo controlado y podían ser atribulados más todos estos hermanos. Los cariñosos saludos de los hermanos de Roma hasta estos hermanos distantes, pero muy cercanos en amor fraternal. La iglesia que está en Babilonia, Juan Marcos también, es un hijo espiritual de Pedro, que fue un útil siervo de Dios. Fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Dice, toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, le dice Pablo. Y después Pedro da la instrucción de saludarse unos a otros con ósculo de amor. Es el beso santo, es una señal externa de afecto entre los creyentes de la iglesia primitiva. Es una señal de amistad y de hermandad cristiana. Es un modo de saludarse diferente en cada cultura. Y termina esta carta diciendo, paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Esta es una sencilla declaración. La paz de Jesucristo llena el corazón de ustedes. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor, cuando resucitado, la palabra primera que le dice a sus discípulos, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Y esa paz de Cristo que sea con todos ustedes y que esa gracia maravillosa la puedan disfrutar y comprender, porque
Pedro la ha descrito con tanta maestría en esta carta. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por esta maravillosa carta que nos expresa lo que es tu gracia, esa gracia bendita, esa gracia variada, esa gracia que muestra tantos aspectos de la bondad tuya expresada y el amor tuyo expresado hacia cada uno de tus hijos. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este estudio. Te damos a ti la gloria porque tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Amén.